Señores, Shabbat Shalom por adelantado. Shalom, shalom, shalom. Shalom para todos, desde el jueves. El chaval debería ponerlo todos los días. Esto es lo que yo le llamo una verdadera masacre. La masacre de Gamaliel. Tenía mucho que no practicaba. Me han conseguido 2 para debate. Me gustan los debates porque uno se pone bien. Bienvenido a todos los que llegaron directamente de los seguidores de El Arrinconado es apologista. Bien, señor, que estando yo aquí sentado, estamos aquí montando el tema de la emisora. Mire para allá, ahí va a estar la emisora. Estamos preparando todo en la emisora para que eso va a ser la emisora. Estoy viendo que hay un dominicano, un patriota, usted sabe, dominicano, y una víctima más del complejo de Guacanagarí. Todos los que somos dominicanos entendemos. Para ellos todo lo extranjero es lo mejor. Y referente a un conversatorio, a un abuso teológico que yo hice la semana que inició el domingo, esta persona reacciona al debate que hubo. Yo voy a ir escuchando lo que este señor Carlos Veloz dice. Lo veo muy ecuánime, habla con su pausa, no se acelera. De hecho, debimos hacer el debate con él porque se ve un buen cristiano, se ve piadoso y como que no tiene esa hambre de ganar para que los ilusos que lo siguen crean una falsa imagen de él. Él no se permite, o sea, ustedes saben que lo mío es la mística y lo que yo percibo de este hombre, que es un hombre de Dios, que puede tener su diferencia conmigo, pero no tiene esa hambre, esa sed de victoria. O sea, son personas que se dedican al estudio por amor y pasión. Entonces, como él me hizo un video hablando del tema del debate mío, yo voy a escuchar lo que él dice, voy a ir reaccionando a lo que él dice. En lo que podamos, porque... Pastor que sostiene la postura hedionista, histórica, que... Miren aquí. El señor apologista, sobre el fundamento del cristianismo y su desarrollo histórico. Conforme a lo que estoy viendo, ya en cualquier momento se va a expandir esta diarrea de apologistas, así como los falsos profetas. O sea, ya ahora mismo todo el mundo es apologistas. Usted mira para una cuaca y de allá emanan 15 apologistas. O sea, todo el que le da la gana hoy se llama apologista. O sea, yo quisiera saber quién lo autoproclamó apologista a las personas y si por usted defender una postura doctrinal, ya usted es un apologista. ¿Cuáles son los parámetros para saber quién es o quién no es un apologista? Quiero ver lo que él va diciendo en el video para yo ir reaccionando. Sobre los componentes históricos que refieren todo lo que él hizo y que se presenta en la palabra de Dios, en los evangelios. Y este debate, que lo vamos a analizar,
iba a hablar precisamente de el Jesús histórico versus el Jesús de la fe. Y se iba o se realizó con la persona del pastor Jairo de la Cruz, si no nos falla el nombre, quien es un pastor que sostiene la postura ebionita, histórica, que incluso fueron refutados por los mismos apóstoles. Aquí empiezan los problemas. Todo iba bien, amado Carlos Veloz. ¿Cómo es que en esta era de Google y tantos medios para buscar la información, no se manejan términos? Ebionita. Si usted pone ebionita en Google, para más rápida comprensión de todo lo que están ahí, Wikipedia, por ejemplo, te va a decir ebionismo, que significa el pobre o los pobres. Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeo-cristianas, es una secta, que existieron durante el principio del cristianismo primitivo, veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja. Es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. Si cuando vamos al debate que yo voy a tener, lo primero que yo hago es citar el Evangelio según Juan, decir que en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo empiezo hablando del verbo como el logos, que es la palabra griega para verbo, que es el logos, y hablo de ese logo preexistente. Y empiezo a destacar la divinidad preexistente de Yeshua. ¿Cómo es que tú, de forma ligera, amado contemporáneo, compañero de milicia, haces un video en YouTube donde la gente lo va a escuchar, donde no todos son jóvenes masturbadores de 16 o 17 años que no van a investigar nada, donde quizá alguna mente pensante va a cuestionar lo que tú estás diciendo? Entonces tú dices aquí que yo soy un ebionita, pero yo explico la persistencia de Yeshua en todos mis escenarios, no tan solamente en ese debate, donde yo hablo de que yo no estoy negando la divinidad de Yeshua ni antes de su venida ni después de su venida, sino que hablo de que Yeshua se limitó en la tierra, porque la visita de Yeshua a la tierra fue una visita de redención, donde él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que sucede es que es muy fácil etiquetar a una persona y ponerlo en determinado sitio de creencia para crear una animadversión hacia la gente que lo oye. ¿Cómo decir que yo soy un ebionita si yo creo en la preexistencia divina del Mesías? Y tengo 20 años enseñándolo. Todos los videos están ahí. Yo he refutado a todas las personas que niegan la divinidad de Jesús. Este que está aquí es que lo ha refutado. Cuando vino el batallón de los judíos mesiánicos, quien salió hablando de la divinidad de Yeshua no fue usted, fui yo. Y con cordura, con paciencia, con paz, he defendido la divinidad del Salvador. Ahora bien, porque parece que hay una falla mental en quienes me oyen, porque todo el mundo me entiende, mas ustedes no me entienden. Yo estoy diciendo lo que dice Pablo en el Filipenses capítulo 2, donde Pablo habla de que ese que estaba en forma de Dios no escatimó cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Despojarse en griego es keno, y ahí viene la palabra kenosis, que es un vaciamiento divino. El Mesías, antes de pisar la tierra, tuvo que pasar por una kenosis, un vaciamiento de su divinidad, porque el ser que él viene a redimir en la tierra, que es Adán, representante de la raza humana, cuando Adán cae en el pecado,
no cayó como un Dios, cayó como un hombre. Entonces, es esa misma condición de hombre la que Yeshua tiene que tomar para venir como Cordero Pascual a redimir al mundo. Entonces yo estoy diciendo que aquí en este estado de la tierra, Él nunca actuó ni se comportó como un Dios. Pero yo no estoy negando que en su existencia previa y después cuando es recibido por el Padre en gloria, Él sea un ser divino. Entonces, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo va a decir: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero Pablo, antes de hablarte de que fue recibido arriba en gloria, te dice que fue manifestado en carne. Hubo una manifestación en la carne. Hubo una manifestación en la humanidad. Dios mío, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo tendré que ir a un curso de primaria para enseñarle a ustedes a escuchar, el arte de escuchar. Cala, un periodista, escribió un libro sobre el arte de saber escuchar, porque oyendo no entienden. O sea, Santiago te dice: sea todo hombre pronto para oír, pero tardo para hablar. Si tú vas a criticar a alguien que tú sabes que es una persona dedicada al estudio, tómate el tiempo de investigar cómo tú pones este huevo de dinosaurio en plena guerra de Rusia y Ucrania diciendo que yo soy un bendito evionita. O sea, esa es la entrada que tú haces. ¿Qué van a pensar de ti la gente que te rodean? ¿Qué van a pensar de ti la gente que te tienen como un intelectual? Entonces tú deberías pedirle perdón al mundo, a la humanidad, por primera vez en tu vida, por empezar de que un análisis hablando una mentira. Porque ¿cómo es evionista alguien que sostiene que Yeshua, antes de estar en la tierra, es un ser divino? El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 9 en adelante, verso 8 en adelante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Porque en Él habita, hablando de ese Yeshua que se encarnó, en Él habita corporalmente, en ese cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Tienes que estudiar que la palabra plenitud viene de la palabra griega pleroma. ¿Y qué exegéticamente significa el pleroma? Ahora, ese pleroma divino se limitó en un cuerpo para efectuar un acto salvífico. O sea, lo que me están demostrando es que más que un debate, lo que necesito es hacer una pausa de mi ministerio para sentarme con esta epidemia de apologistas a enseñarle los principios fundamentales de la exégesis. ¿Cómo tú vas a decir que alguien que no niega la divinidad del Mesías es un evionita? ¿Cómo tú vienes con un tirapiedra a enfrentar a un hombre que tiene bombas nucleares? ¿O tú no sabías que desde que tú pusieras ese huevo yo te iba a desaparecer? ¿O tú no sabes que si yo agarro todos los videos que tú has hecho te desaparezco de la faz de la tierra? Porque yo tengo 20 años consagrado al estudio. Yo no estudio para discutir. Yo no estudio para ganar. Yo no fui a ese diálogo para ganar. ¿Salió huyendo Gamaliel? Sí. ¿Ustedes quieren decir que salí huyendo? Salí huyendo. Ahora, todo el que tiene entendimiento, todo el que es estudioso y escucha mi participación, lo que va a notar es una persona que fue a llevar lo que yo creo. Por eso no tengo que tener enfrente de mí 400 notas. No tengo que leer nada. Porque no se lee después. Se lee antes. Entonces,
son las cosas que ustedes necesitan hacer. Y tú, como un buen dominicano, yo te aconsejo que ya que te vas a dedicar al campo de la apologética, te documentes un poquito más. Porque ser un apologista y ni siquiera saber lo que es un avionista, como que hay problema aquí. Digo yo. ¿Me entiendes? Vamos a seguir escuchando lo que dice Carlos Veloz. Que si tenemos un debate, así vas a salir tú, como Flash, veloz. El evionismo, que presenta una postura ramificada en dos vertientes. Una que dice que Jesús no es Dios de manera absoluta, y otra que sostiene que Jesús era el verbo que era Dios, pero que cuando se encarnó dejó de ser Dios y se le desaparecieron todos sus atributos y dejó prácticamente todo guardado en algún lugar, ¿no? Esas son las dos posturas evionistas. Y vamos a hacer este análisis porque precisamente quien debatió con Santiago Alarcón también nos hizo una invitación a tocar un debate, todavía no sabemos de qué. Yo no te he hecho invitación. Conmigo no se pongan protagonismo. Énfasis Mil Virtudes llamó al pastor Miguel Grullón y me llamaron entre líneas para decirme, para hacer un debate con tu persona, que yo mismo no sabía de tu existencia. Yo no sabía quién tú eras. Es probable que ni siquiera tu madre sepa ese asunto. Y lo voy a saber yo. Entonces me llamaron, comunicamos, énfasis, que está con mucha pasión por el estudio. Yo le dije que sí, no hay ningún problema, porque es hablar la palabra de Dios que vamos. Y somos dominicanos. Pero no venga a decir que yo te llamé, que yo te convoqué, cuando yo le dije a énfasis, le mandé una nota de voz, vi 4 o 5 videos de él y le recomendé que lo mande a estudiar. ¿Me entiendes? Entonces, no vengan a querer crear una falacia que no existe. Vamos a seguir en el asunto. Probablemente sea de este mismo tema, en donde tendremos que nosotros, al igual que Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, salir a defender la inerrancia y la fiabilidad de las Escrituras. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a ver vamos a decir la conversación, porque no fue un debate y pasaron cosas interesantes. El Jesús histórico versus el Jesús de la fe. Santiago Alarcón, Rincón Apologético, versus el pastor. Colócalo. De temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un programa de análisis científico, o sea, tú me escuchas en el debate apelando a la ciencia, pero son más fuertes los dogmas doctrinales que tú has arrastrado desde tu conversión al cristianismo, Carlos Veloz, que el uso y poder de la razón que tú tienes. Cuando nosotros ponemos nuestra fe por debajo de la lógica, hay problema. Porque entonces no vamos a ser coherentes en nuestro planteamiento. Santiago Alarcón en ese momento le dice, bueno, tómate el tiempo que tú quieras. Yo no me puedo tomar el tiempo que yo quiera, porque un debate, un análisis, no es que te tome el tiempo que tú quieras. Se supone que el que ya estudió tiene que ser preciso en sus planteamientos. Y que no vamos a durar hasta que Cristo venga debatiendo una idea. Obviamente, él quizás tenga razones hasta monetarias para que se extienda el debate, porque estamos en su canal de YouTube. Eso le genera view, esos canales están monetizados. Yo en ningún momento he exigido que se haga en mi canal, ni que se me dé nada de eso. Yo fui normal, tranquilo, a hablar la palabra de Dios, en cualquier escenario, como siempre lo he hecho. Ahora, eso no fue lo que me encontré. Déjeme ver la reacción, porque quiero ver las reacciones de él ya. A que los padres apologistas, que fueron cristianos de origen griego, que empezaron a hacer una mezcla. Yo quiero ver las reacciones de Carlos, porque ya yo como apologista ya dijimos lo que le íbamos a decir. Pues una frasecita en griego, piensa que él...
Aquí es que yo me cubro con estos dominicanos. Oiga aquí. En el siglo III, específicamente cuando Constantino se convierte al cristianismo, después del edicto de tolerancia de Milán, hay un cisma dentro de la iglesia, un debate teológico, ya que debido a que los padres apologistas, que fueron cristianos de origen griego, que empezaron a hacer una mezcla entre ese helenismo que viene prevaleciendo en toda esa zona, con esto que han encontrado de un personaje llamado Jesús, y hay una mezcla ahí, dentro de esa mezcla del segundo siglo, que va a dar como consecuencia lo que es la formulación trinitaria, va a llevar a un debate muy interesante en el Concilio de Niceas, en el año 320. Que quiero adelantarlo, quiero ver la reacción de él aquí. Católico romano, cuando Santiago Alarcón no es católico romano. Vamos a escuchar aquí. De Jesús y demás temas. Miren cómo el pastor de la cruz, Jairo de la Cruz, una persona que está pausada, tranquila, eso hay que reconocérselo. Sí, tranquilo. La única verdad que dijiste fue esa. O sea, él piensa que él está debatiendo o con el Papa o con los monaguillos de la Iglesia Católica o un apologista católico romano. Cuando Yo estoy debatiendo con ustedes que son, con mucho cariño para ti, ¡pagano! Si usted sigue la doctrina de la Trinidad, que es una herencia de Roma, si usted sigue las reuniones los domingos, que es una herencia de Roma, si usted es uno de los que creen que Jesús era un Dios en la tierra, todo eso es una herencia de Roma. Yo no estoy diciendo que ustedes son romanos. No, ustedes son paganos. Es obvio que estoy diciéndole que la doctrina... Oye, tú eres un apologista, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las doctrinas que tú quieres defender? Tú quieres defender la doctrina de la Trinidad. ¿Quién formula la doctrina de la Trinidad? Los protestantes. No existían. Es una herencia de Roma. Ok, tú quieres defender... ¿Qué quieres defender tú ahora? Yo quiero defender que los cristianos no tienen que celebrar la fiesta como los judíos. ¿De quién viene eso? Es una herencia patrística que se desemboca en Roma, la forma institucionalizada de nuestra fe. Entonces hay una herencia pagana dentro de lo que tú estás defendiendo. Escucha, listen to me. Te lo digo en inglés. Hay una herencia pagana en lo que tú estás defendiendo. Yo sé que tengo al frente mío, no un apologista, tengo al frente mío, ustedes se elevan allá arriba y dicen, él tiene enfrente a un apologista. Ustedes ven un apologista. Yo lo que estoy viendo delante de mí es a un Felipe y Soporte disfrazado. Yo estoy viendo delante de mí un rabacucu blanco, porque lo mismo que piensa el Gordy, Felipe y Soporte es lo mismo que él plantea. Lo mismo. O sea, yo no estoy viendo un apologista. Yo estoy viendo una persona con una herencia pagana. Entonces, primeramente, tienes que entender eso. Esos conceptos. No me sorprendería que ahorita salgas tú defendiendo el acto de la iglesia. No me sorprendería. Ya te escuché hablando de la sola escritura. O sea, la Biblia, el texto, tiene que ser purificado de un grupo de versículos que tiene la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son espurios. Como tú dices en tu programa, que tu programa tiene que ver con ciencia, yo me imagino que tú no ignoras las ciencias bíblicas. Entonces, si tú eres un apologista, primero debes utilizar las ciencias bíblicas para refinar el texto, para que no sea que tú te conviertas en un defensor de algo que no existe. Eso te puede haber pasado. Entonces, yo estoy hablando así el asunto. Vamos escuchando. no es católico romano. Se le tiene mucho respeto al catolicismo romano, sin embargo, él está atacando una postura católica romana que no aceptamos los evangélicos. Y él dice que a través de los concilios y en esa mezcla histórica que se fue dando, no en el siglo III, sino
a partir del siglo IV, a partir del siglo IV, 325 en adelante, eso es siglo IV, pues han hecho una visión teológica de que María parió siendo virgen y se quedó virgen, pero eso ni es la postura cristiana evangélica, ni es lo que dice la Biblia, pero él atacando a un hombre de paja, creándose un... Lo que sucede es, amado Veloz, que a mí se me convoca un debate para atacar lo que yo estoy diciendo y se me plantea lo que yo digo. Cuando yo hablo del Jesús histórico, yo específicamente estoy desmontando el nacimiento virginal, estoy desmontando la divinidad terrestre de Yeshua. Entonces yo estoy planteando y defendiendo lo que yo he dicho, no lo que ustedes piensan que yo debo decir. Porque yo estoy dando una serie en mi congregación que se llama El Jesús Histórico. Entonces, en base a lo que yo he hablado, es que yo creo que ustedes me están cuestionando. Y es en base a eso que yo estoy haciendo mi apología y mi defensa. Porque no se supone que ustedes me van a cuestionar con cosas que yo no he dicho. ¿Cómo ustedes me cuestionan diciendo que yo digo que Jesús no era Dios si yo no he dicho eso? Tienen que cuestionarme en base a lo que yo he hablado y lo que yo he dicho. Eso es lo que sucede aquí. Contrincante que no estaba en ese debate, porque ahí no estaban sofismas y un hebreo spandex mezclado ahí con una frasecita en griego, piensa que él está desmontando la parte de la fe histórica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él cree que porque tener una mezcla... Yo no estoy citando un versículo. Yo estoy citando el texto griego Netelin Alam, porque para eso me preparé y traté de comprar los libros, estudié griego para el tema exegético. O sea, no sé, el tema hebreo, la gente que me conoce sabe que tengo 20 años enseñando el pensamiento y la cultura hebrea. Entonces, cuando hay una palabra que desde la traducción Reina Valera no tiene claridad, nosotros lo que hacemos es tratar de ir a esos textos hebreo y griego, sabiendo que son copia de copia, para dar una mejor contextualización de lo que estamos explicando y de lo que estamos diciendo. O sea que no es nada de impresionismo, ni es nada para que... Los argumentos ateos y algunos historiadores académicos materialistas, pues él va a negar completamente Oye, ¿qué sucede? Que yo tengo argumentos ateos. La Iglesia católica y romana y pagana, todo el que no creía como la Iglesia era catalogado como ateo. La verdad no es ni atea ni evangélica. La verdad es la verdad. Cuando nosotros encontremos la verdad en Friedrich Nietzsche, es la verdad. Cuando nosotros encontremos la verdad en Carlos Marx, esa es la verdad. Cuando nosotros encontremos la verdad en la Biblia, esa es la verdad. La verdad no tiene denominación. No hay una verdad atea y una verdad evangélica. Cuando alguien, un libre pensador, haga un aporte a la humanidad por medio de una investigación, yo no tengo que buscar su religión para beneficiarme de ese aporte. Porque aquí estamos y hay luz. ¿Quién cuestionó si el que descubrió la energía eléctrica y bendijo al mundo con la luz era cristiano o no es cristiano? Ahora todos nosotros tenemos los beneficios de su investigación. Toda persona que haya hecho una investigación coherente y que esté apegada y que sea la verdad, yo no tengo por qué dejar de leer sus libros, porque eso no contiene la verdad religiosa. La verdad de la religión no es la verdad de la razón. Y es por eso que por tantos años, por eso la Iglesia prácticamente liquida a Galileo Galilei y cuántos otros pensadores fueron limitados a eso. ¿Cuál ha sido mi pecado? Que yo no me he quedado estudiando en las cuatro paredes de la religión. Yo he estudiado
y buscado la verdad. Todo lo que yo quiero es encontrarme con ese Jesús humano que me sirvió de modelo y de paradigma. Entonces, el debate de nosotros, eso es un debate bibliográfico. ¿Por qué? Porque ustedes, los que entienden que no creen como ustedes, ese documento lo marginan. ¿Y qué pasaría si tú estás equivocado? ¿Qué pasaría si, como 20 ciegos, agarraron un elefante y le preguntan a uno, ¿cómo es el elefante? Y él dijo, ancho. A otro, ¿cómo es el elefante? Fino. A otro, ¿cómo es el elefante? El elefante es grueso, agarró los pies. ¿Qué pasaría si mañana te das cuenta, Carlos, que tú simplemente estabas agarrando la trompa del elefante y que no tuviste el acceso a la luz porque no fuiste capaz de salir del cuadro de lo que la religión te enseñó y elevarte a la trascendencia, diciendo lo que tú estás diciendo? Cuando tú te mueras, se acordarán de ti tus seres queridos, porque lo que tú estás diciendo lo dice todo el mundo. Todo el que no ha investigado defiende la causa que tú estás investigando. Repito, todo el que no ha investigado defiende la causa que tú hoy estás defendiendo. O sea que lo que tú estás defendiendo no es porque tú lo defiendes, porque tú investigaste y de forma objetiva tú estás hablando. Tú estás hablando porque tú no quieres salirte del cuadro religioso en el que fuiste formado. Y estás tirando por el suelo una capacidad intelectual que podría bendecir al mundo. Yo no te estoy retando un debate, yo te estoy retando a que cambies tus fuentes, a que empieces a comprar libros de editorial Verbo Divino, a que empieces a comprar libros de editorial Sígueme, a que empieces a investigar con otro tipo de fuentes, a que no te limites a ese cuadro religioso, porque la verdad no tiene religión. Entonces estamos en un debate con postura distinta. Yo lo que busco no es ganar un debate y que la gente me aplauda. Yo lo que quiero es que tú eleves tu conciencia y salgas a investigar, y que cuando te sientes en la silla nos traigas un aporte a todo, que yo mismo me siente a escuchar al licenciado Carlos Veloz, que nos traiga una verdad que es el producto de la investigación. No que tú me compres libritos de apologética para tú ponerte a defender lo que todo el mundo defiende. Entonces son líneas diferentes, son posturas distintas. El mundo ha ido cambiando. Ya la gente no está apegada a esos mitos de la religión. Entonces hay tres cosas que tengo que explicarte. Número uno, ¿qué es un mito? Mito es una creencia que se acepta sin objetividad. Entonces nosotros hemos creído que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso es un mito. Porque nadie se ha puesto a investigar si eso está en la palabra de Dios. Si hay una referencia directa en la Biblia que diga que él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces eso que se ha aceptado de forma mitológica, cuando viene alguien y lo cuestiona, están diciendo, pero él está en contra de la sana doctrina. No, es que eso no era sana doctrina. Eso era sana doctrina en la era de dinosaurio. Ya hemos avanzado, ya hemos trascendido a la era de dinosaurio. Ya vamos por el iPhone 13 y 14. No podemos seguir petrificados en esos mitos. Entonces hay otra cosa, dogma. ¿Qué es un dogma? Una declaración que una asamblea eclesiástica se reúne para determinar una línea de conducta y de pensamiento. Muchos dogmas fueron establecidos en la iglesia, como por ejemplo el dogma de cuando me paro en el púlpito, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está escrito en la Biblia, pero es un dogma de fe. Cuando yo vengo y le digo a ustedes, eso es una herencia romana, tú vienes como un apologista a defender lo indefendible. No, tu deber como apologista, como investigador, no es llenarte de ego y venir a defender
cuestiones mitológicas. Tu deber es empezar a investigar a ver si lo que Gamaliel o Jairo está diciendo es verdad. Y si lo que yo digo es verdad, si yo te hablo con verdad, no piense que porque yo me congrego en Shabbat y tú te congregas en domingo, la verdad que yo estoy diciendo es inferior a la tuya. Ese es el problema. Me preguntan, ¿los testigos de Jehová están en la verdad? Es que la verdad no tiene religión. Si la iglesia adventista tiene verdades, tenemos que beber de esas verdades. O todo lo que dijo Elena de Guaya era mentira, no. Pero para yo saber qué es verdad y qué es mentira, debo salir del cuadro de mi religión y sentarme a estudiar los libros de Elena. No me puedo seguir llevando de que un evangelista se pague y me diga, yo vi a Elena en el infierno. No, no puede ser así. Para yo saber si Elena habló con la verdad o con la mentira, debo estudiar sus escritos y hacer el ejercicio paulino, examinarlo todo y retener lo bueno. Para yo saber si los testigos de Jehová tienen verdad, tengo que salir del cuadro de mi religión y examinar. Usted sabe, hay un libro de los testigos de Jehová que se llama Perspicacia para estudiar las escrituras. Es prácticamente una enciclopedia que viene en 2 tomos. Usted sabe los cristianos que deberían estar teniendo esos 2 libros. Y lo beneficioso que sería para que los predicadores jóvenes preparen mejor su mensaje. A ti mismo como apologista te beneficiarían. Porque es que la verdad no tiene religión. Así de simple. Jesucristo. O sea, algo completamente contradictorio. Un pastor que tiene ciertas contradicciones. Vamos a seguir escuchando. Espérate. ¿Cuáles son las contradicciones? Parte de la fe histórica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él cree que porque tener una mezcla de los argumentos ateos y algunos historiadores académicos materialistas, pues él va a negar completamente el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué momento yo estoy negando el Evangelio de Jesucristo? Tú tienes que acusarme de algo que tú me hayas escuchado diciendo, no de lo que a ti que te ocurra acusarme. Haciendo una nueva Biblia, creándose una nueva figura de Jesucristo. De referencia histórica de Lucas no fue escrito por Lucas. O sea, no. ¡Vamos para allá! ¡Cálmalo! Déjame tomar un poquito de vino porque no me da un infarto, porque tú estás fuerte el asunto. Oigan esto. Oigan al apologista, su majestad. Los argumentos ateos y algunos historiadores académicos materialistas, pues él va a negar completamente el Evangelio de Jesucristo. O sea, algo completamente contradictorio. Un pastor que tiene ciertas contradicciones. Vamos a seguir escuchando. Lo que yo planteo en el Jesús de la fe y el Jesús histórico es que la imagen de ese Jesús que nació y murió por la humanidad fue distorsionada por Roma y por esos primeros creyentes, primeramente por los padres apostólicos. Los padres apostólicos desvirtúan la figura de Jesús y lo hacen ver más como un cristiano que como un judío practicante. Miren este argumento. Él lo que quiere decir es que, bueno, los evangelios lo escribieron los padres apostólicos. Es una persona que va a debatir. Pero ¿cuándo fue que yo dije que los evangelios lo escribieron los padres apostólicos? Te estoy diciendo que los evangelios, cuando son interpretados por los padres apostólicos después de la muerte de los 12 apóstoles, siguen el liderazgo de la iglesia los padres apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles. Ellos hacen una deshumanización de Yeshua. Yo no te estoy diciendo en ningún lado que ellos escribieron el evangelio. ¿De dónde tú sacas esa idea? O sea, ¿cómo es que tú me estás escuchando que yo estoy diciendo algo y tú me vas a acusar de algo que yo no he dicho? Solamente para ganar view. O sea, tú pierdes tu objetividad. O sea, ¿cuándo yo dije eso?
Todo el que es un estudioso sabe que los evangelios, perdón, que la tradición de la fe, los evangelios, la tradición de la fe se lo atribuye a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Todo el que es un estudioso sabe que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, los discípulos, escribieron esos evangelios. Eso es lo que la tradición nos trajo. Todo el que ha estudiado lo sabe. Y a esta altura de juego, tú deberías saber eso. A esta altura de juego. Pero, ¿por qué no lo sabes? Por el problema que tienes con otras literaturas que no apoyan lo que tú crees. Si te abrieras a investigar y trascendieras los dogmas que dominan tu mente, eso tú lo sabrías. Entonces, por ejemplo, cuando los padres apostólicos dicen que no tenemos que celebrar la Pascua el 14 de Nisan, como dicen los judíos, sino que la tenemos que celebrar en otra fecha que ellos se inventan, están desvirtuando, están quitándole el carácter hebreo y judío a esos evangelios. De eso es que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque quieren que se interprete los 4 evangelios a la luz de un pensamiento gentil. Y los que actuaron en los evangelios no eran gentiles. No podemos interpretar los evangelios con una mentalidad de un gentil, porque los que actuaron, los que vivieron, la cultura de lo que se dijo ahí, era de los judíos. ¿Te lo tengo que explicar así o me compro un libro, Nacho? Porque yo no sé dónde tú sacas esas conclusiones. O sea, es tan difícil de entender. Por eso fue que Jesús no le sacó nunca un demonio a un fariseo. Porque a lo mejor usted está lleno de demonios, pero esas barreras mentales que tienen, es imposible que la luz le llegue. Por eso se le va tanto la luz en el barrio que viven. Porque ¿cómo va a llegar la luz con todas esas barreras mentales? Es una persona preparada en historia de la iglesia. Él está diciendo es que la figura de Jesús fue distorsionada por los padres apostólicos y luego los padres apologistas. Entonces, para esta persona, los evangelios lo escribieron los padres apostólicos y los padres apologistas. Los evangelios no fueron escritos, las cartas por Pablo. El evangelio de Juan, para él no fue escrito por Juan. El evangelio... para mí no, para los que investigan. No soy yo que lo digo, son los que se dedican a la investigación. Todo el que se dedica a la investigación tiene la misma conclusión. Todo el que se dedica a seguir los dogmas de la fe sigue repitiendo como un loro lo mismo que tú estás repitiendo. No es que tampoco tú estás descubriendo América con tu apología que estás haciendo. Lo que tú estás diciendo lo dicen todos los evangélicos que no estudian y que se dejan dominar por el fanatismo de la religión. Entonces, no diga, él está diciendo, no. Él y todos los académicos que se dedican a la investigación han llegado a esa conclusión. Así es que tú tienes que decir. Cuando tú hablas de forma objetiva, pero tú quieres programar a la gente. O sea, no hay una postura concreta para defender algo que se supone él lo está leyendo de los mismos evangelios, porque él citó el texto que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y él dice ese verbo es la divinidad. Ahora resulta que él está mencionando algo que está en la Biblia para decir que eso fue un invento de los padres apostólicos, y él cree que el verbo es la divinidad, pero al mismo tiempo dice que es un invento de los padres apostólicos. Una completa contradicción. Ustedes se fijan, miren esto, fíjense lo que es, cómo la mente religiosa daña a la persona, porque tú no eres inteligente. Sí. Pero él está diciendo de forma descarada algo que yo no dije. Fíjense lo que es el poder de la religión. La religión hace al inteligente torpe, porque lo pone a defender cosas indefendibles. Yo no dije nada de lo que él está diciendo, yo no dije nada de eso. Nada de lo que él está diciendo yo lo dije. Y él es el apologista.
Yo soy un simple siervo. Entonces, Está sucediendo, o sea, es como otra dimensión de conocimiento. Por eso en algunas ocasiones yo veía a Santiago Alarcón como que, al mismo tiempo como que, ¿qué me están diciendo acá? ¿De qué me están hablando acá? lo que pasa es que tú tienes complejo de Guacanagarí y tú te vas a ir a favor del otro dogmático de Santiago Alarcón o Alarcán o Alacrín y vas a irte en esa apología y te vas a montar en ese barco. Porque ese es el barco que tú crees. No es que lo que yo estoy diciendo no tiene objetividad. Es que lo que yo estoy diciendo destruye tu creencia. ¿Me está entendiendo? Es que con lo que yo estoy hablando se caen los mitos y las fábulas que tú estás diciendo. Al mismo tiempo dice que ese Dios se hizo carne. Vamos aquí, vamos. Oigan, aquí fue que yo lo puse loco aquí. Aquí yo me volví Sócrates. Oye, ese tipo yo lo dejé patinando. Esa noche no durmió. Yo le dije que comunicarme con su familia para que me digan si él durmió esa noche. Oigan esto. Partiendo de Marcos, por ejemplo. En Marcos capítulo 10 narra la historia de Jesús. Esto sí me sorprendió porque yo no lo esperaba de un pastor, porque es un argumento que usan hasta los ateos. Los ateos y los que niegan a Jesús, ¿verdad? O sea, hoy el problema no es que lo que yo diga sea verdad o mentira. Es que ese argumento lo usan los ateos. Si algo lo hace un ateo, pero yo no sé, hay que investigar si la ropa que te pone le hizo un creyente. Si el desodorante que te pone lo hizo un creyente. Si el vehículo que te monta lo hizo un creyente. O sea, eso es lo mismo, Felipe, soporte mi locura. O sea, hay una verdad que alguien dice, pero si esa persona, antes de yo usar esa verdad, tengo que investigar de qué religión es el que la dijo. Está fuerte el asunto. El que nos da la clave para decir que Jesús no es Dios. Toda la escritura nos dice que Jesús es Dios. El mismo Jesús nos indica y nos enseña que Él es Dios. Antes que Abraham fuese yo soy, los apóstoles diciéndole nuestro Señor y Dios, solamente se le dice Señor en la plenitud de todas las cosas que hizo Jesús a Dios. Solamente el Salvador de Israel es Dios. Miren cómo Él dice, de manera descontextualizada, para hacer toda una academia de un solo versículo. Es que Jesucristo le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? ¡Wow! Ahí se acabó que la divinidad que se hizo carne y que es Dios y que cuando era carne, según él dejó de ser Dios, también ese Dios se volvió malo. Miren, varón, dice, yo te estoy diciendo, concluyo diciéndote que la visita de Jesús a la tierra estuvo limitada al campo humano. Si yo explicándote eso, que es el ABC del evangelio, tú tienes dificultad comprensiva, no quisiera yo sacarte de tu zona de confort y meterte en la alta exégesis y ponerte a navegar en la mística. Entonces, oye esto, él se apareció en un programa y tuvo un debate con Piña. Sí, él dice que debate, pero mentira, que no fue ningún debate. A Piña le invitaron a una entrevista y Piña fue. Y allá aparece el individuo, está de parte del programa. Sin embargo, por ejemplo, Piña le dice, ¿qué va a pasar con las personas que nunca han escuchado de Jesús? Van para el infierno. Van para el infierno. Oye esto. Pero él mismo dice en ese debate, en el supuesto debate con Piña, él dice, pero si un niño nace con problemas epilépticos o con problemas mentales, no, ese niño es salvo. Una persona que nunca ha escuchado de Jesús. Hay musulmanes que nunca han escuchado de Jesús. Hay millones de personas que nunca han escuchado de Jesús. Yo no soy juez para decir quién se salva o se pierde. Dios tendrá su plan para cada ser humano en la tierra. Y lo único que la Biblia apela es que por sus frutos cada uno van a ser juzgados. Yo no soy juez para condenar a nadie. Yo no soy juez para salvar a nadie.
Y Dios, el Dios que yo le sirvo es tan grande que aún en tu condición dogmática te ama. Y yo te veo a ti salvo. Mira si mi conciencia se ha elevado. Que yo no estoy discutiendo con un hijo del diablo, yo estoy discutiendo con un hijo de Dios, porque yo te considero a ti un hijo de Dios. Y veo en ti a alguien que va a ser salvo, aun cuando tengamos discrepancia teológica. ¿Por qué yo pienso así? Porque yo elevé mi conciencia y trascendí al cuadro de odio en el que fui formado dentro de la religión. Porque mi concilio me enseñó que solamente son salvos los que pertenecían a ese cuadro religioso. Fue responsabilidad mía empezar a investigar para escaparme de ese cuadro mental. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde. Bendigo tu vida y gracias por sacar de tu tiempo, aunque para poner esos huevitos de dinosaurio, pero hay gente que no pone ni siquiera huevo. Se valora que pusiste por lo menos un huevo. Lo intentaste. Estás haciendo tu diligencia. Nada más con el hecho de tú haberlo intentado. Ya tus nietos van a hablar de eso. Mi abuelo puso un huevo contra el gran Gamaliel. Ya es un logro. Ya eso es algo digno de alabanza. O sea, en 50 años, cuando yo abandone esta realidad y ya lo que el Padre termine de hacer conmigo lo haga y los libros se queden, tus nietos dirán, mi abuelo lo enfrentó aunque puso un huevo. Pero fue desafiante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este video va a estar en el canal de YouTube. Se va a borrar en breve de aquí. Porque tú sabes que aquí no sé, en Facebook, en Instagram no dejamos eso. Pero va a estar en el canal de YouTube. Déjenle un ratico ahí, etiqueten a Carlito Veloz para que vea el asunto. A ver si puede dormir esta noche. A ver si mañana te da un viajecito por librería y compras algunos libritos porque... Bendiciones. Este video no era para orar, porque eso mucha gente me está pidiendo oración. Señor lo bendiga a todos. Pero este video era un video de interacción, no era un video de oración. Oramos por la hermana de Erika. Bendecimos su vida y que el Dios de Israel esté contigo. Recuerde que yo le enseño que usted, Dios lo escucha también. Que no es que nosotros estamos más cerca de Dios que usted. Clama a mí que yo te respondo aquí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú tengas un problema, pídele en oración a Dios. Que Dios oye la oración del justo. Bendiciones para todos.